Hace 2 semanas terminamos con el gran evento con el cual el Señor culmina su segundo año de ministerio. Todo esto es muy importante para tener bien ordenado cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue su vida. Pues al ver los evangelios a veces nos perdemos un poquito. Entonces es bueno utilizar ciertas cosas. Como ya lo he mencionado varias veces, el tercer año del Señor, pues no sabemos, ni siquiera el primero y el segundo, no sabemos si exactamente fue un año, no sabemos, pero es una forma de dividirlo. Tiene el Señor sus 3 etapas en el ministerio y el final de la segunda etapa, o sea, del segundo año, es como comúnmente se le llama. Formalmente el gran evento es la transfiguración. La transfiguración es lo que vimos hace 2 semanas, cuando el Señor les muestra, les revela su gloria a los discípulos, solamente a los discípulos en quienes Él confiaba. Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Al bajar del monte de la transfiguración viene aquella curación del endemoniado, que no vamos a entrar a eso, vamos a entrar a lo que culmina este segundo año, ya cuando el Señor entonces toma a sus discípulos, toma su ministerio y entonces lo muda de regreso a Jerusalén, que es un año bastante difícil. Tengo que empezar a ahondar en eso porque pues imagínense, ¿no? La idea del Señor Jesucristo era no hacerse o no vivir, no regresar a la idea judaica. Literalmente estaba estableciendo una nueva religión. Aquellas figuras del Señor Jesucristo no se puede poner, no se debe poner vino nuevo en odres viejos, no se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque entonces el remiendo nuevo tirará del vestido viejo, entonces lo romperá. Tienen que ver con esto. Quiere decir que el Señor no vino a reformar la religión judaizante. Los discípulos todavía tuvieron ese conflicto mucho tiempo después, ya que hasta que vino el apóstol Pablo y el apóstol Pablo habló de toda su revelación, de todo lo que había pasado, entonces se dejó en paz a los gentiles, porque a los gentiles se les quería judaizar. Es como que todavía no habían entendido estos pasajes del Señor Jesucristo. Obviamente no lo vamos a ver. Pero lo que sí quería resaltar es que el tercer año del ministerio de nuestro Señor fue un año de conflicto, un año de luchas, un año de pelea, un año de problemas, un año de dificultades, un año de enfrentarse a esta religión judía. Y precisamente el Señor mismo, ¿en dónde era que acostumbraba a predicar? Nada más y nada menos que acostumbraba a predicar, hablando del tercer año, acostumbraba a predicar a la puerta del templo. Entonces tienen que imaginarse al Señor entrando en conflicto contra los fariseos, contra los judíos, saduceos, contra todos, acerca de su religión. Y él no quería ni era partidario de su religión. Él iba a establecer su iglesia universal, su iglesia santa, su iglesia perfecta, redimida por su sangre. Así que era un grave conflicto. Se estaba gestando un grave problema, una gran revolución, llamémosle de religiones, por así decirlo. Pero estamos hablando al mismo tiempo de que el Señor, quien era Dios, quien era el Hijo de Dios, la imagen misma de Dios, se iba a enfrentar a esa religión establecida por el hombre, no por Dios. La religión judaizante, aún la que vemos ahora, no es una religión divina. Eso es muy importante. No es una religión establecida por Dios. Dios no quería eso. Dios no les dijo escriban el Talmud. De hecho, el Talmud, que es uno de los libros importantes para los judíos, es en donde se dice que el Señor Jesucristo fue hijo de una violación, o ellos también lo interpretan como hijo de una prostituta. O sea, María era una cualquiera y Jesús nació saber quién era su padre. Ellos dijeron que era el Espíritu Santo, pero en el Talmud, ese libro importante de los judíos, dice que no es así. Reconocen a Jesús como un ser humano cualquiera. De hecho, escuché esta idea de que el Señor Jesucristo tenía aquí como escrito el verdadero nombre de Dios. Y como tenía aquí escrito el verdadero nombre de Dios, que no era Yahvé, sino un nombre que nadie conocía, pero tiene que ver con Yahvé, pero no nadie lo conocía. Entonces, debido al nombre es que hacía sus milagros. Eso es la idea judía. Como tenía ahí el nombre verdadero escrito de Dios y ese nombre tiene poder, entonces él hacía sus milagros, daba vista a los ciegos y todo lo demás porque usaba ese nombre. Esa es una idea falsa, por supuesto, es una idea tergiversada, pero es
precisamente este conflicto que tiene que ver y que se dio entre los judíos del tiempo de Jesús hasta nuestros días. Hasta nuestros días es un gran problema si ustedes quieren evangelizar a un judío. Terrible problema. Por más que le enseñen las profecías, por más que le enseñen la palabra de Dios, no importa. Ellos simplemente no lo van a entender, no lo van a ver, no lo quieren ver. Así que ese es el tercer año. El tercer año fue el año del conflicto. Ya vamos a entrar a él en la próxima predicación. Pero entonces el Señor o el Espíritu Santo o los evangelistas o todos juntos nos dejan este mensaje especial que a mí me da la corazonada. ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué lo escribieron? Nosotros los creyentes tenemos el mayor poder que existe sobre la tierra. Nosotros los creyentes tenemos la mayor facultad que existe sobre la tierra. Lo más importante, lo más valioso. Ustedes tienen la mejor defensa que jamás ha existido, que jamás cualquier persona en contra del pecado, en contra del mal, en contra del dolor, en contra del odio, en contra de la misma muerte. Algunos podrían decir, bueno, es el amor, de seguro que es el amor. Es una forma de amor, pero no es el amor. Es lo que el Señor nos expone en estos pasajes, ya introduciéndonos a su tercer año de ministerio. El poder más grande que tienen los creyentes y que deben saber utilizarlo es el perdón. Y es el poder que casi no utilizamos. El poder del perdón. ¿Es ese un poder? Sí. Ese es un poder. Y ese es el poder más grande que nosotros tenemos. Nuestro poder no se basa en levantar a las personas de entre los muertos, nuestro poder no se basa en darle nueva vista a los ciegos o hacer que los cojos caminen, nuestro poder se basa principalmente en el perdón. El perdón que hemos recibido, el perdón que damos y el perdón que predicamos. Predicamos el perdón de Dios a las personas y con eso específicamente las personas encuentran la salvación. Vamos a ir a los pasajes, Mateo 18. Mateo 18, versículo 18. Ya lo hemos leído antes. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es un pasaje que ya leímos antes, que tiene que ver con lo mismo que el Señor le entregó cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, yo te entrego las llaves del cielo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es el mismo pasaje, solo que el contexto de este pasaje de Mateo 18, versículo 18, es el perdón. Nosotros tenemos el poder de que las personas encuentren el perdón o que el perdón se les sea cerrado, se les sea privado. De eso habla todo el pasaje. Vamos a seguir. Dice versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo, todas las veces. Uno no va a estar contando, ya te perdoné una, ya te perdoné dos, te lo voy a apuntar o lo voy a escribir en Excel. Tu quinta, perdona, ya cuando llegue al 70 ya no te perdono. Nadie va a estar contando eso, pero aún así tenemos la parábola, ya vamos a entrar a la parábola. ¿Por qué el Señor llama el perdón? ¿Por qué el perdón son las llaves de entrada al reino? ¿Y por qué el Señor les empieza a hablar del perdón precisamente acá, ya a las puertas del tercer año de ministerio? Como les dije, el tercer año del ministerio es el de conflicto. Desde el principio vamos a ver que los fariseos empezaron a hacer guerra contra el Señor. Desde el principio. Me llama la atención eso. ¿Será que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos,
Ahora va a ver el conflicto que van a hacer contra mí. Ahora van a ver toda la guerra que van a hacerme a mí, todos los insultos que van a darme y por supuesto todo esto va a terminar en que me lleven a la cruz, me escupan, me maldigan y me claven en esa cruz. Y quiero que vean que la mejor fuerza, la mejor defensa, lo mejor que pueden tener, la mejor arma que ustedes pueden tener contra todas esas cosas es el perdón. Y esto es muy importante. Esto es muy importante para los discípulos. El Señor tenía que transmitirles este mensaje valiosísimo a sus discípulos. La idea no es simplemente perdona todo lo que te hagan y que no te preocupes de vengarte o ni siquiera pienses en venganza porque mía es la venganza, yo daré el pago. Eso lo repite Santiago en su carta. Eso es lo que debería pensar el creyente. Por eso me gusta el contexto de los evangelios, porque el Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, vean el conflicto que van a tener ahora conmigo. Ese conflicto van a tenerlo ahora con ustedes. Cuando yo ya me vaya, a ustedes los van a perseguir. A ustedes los van a insultar. A ustedes los van a querer matar. Y ustedes tienen que orar y perdonarles. Procurar que ellos entren al cielo. ¿Cómo se puede hacer eso sin practicar el perdón? ¿Cómo se puede hacer eso sin soltar toda envidia, todo rencor de todo corazón? ¿Cómo se puede hacer? Es imposible. Nosotros, hermanos, no sabemos perdonar. El Señor Jesucristo en forma, no me gusta la palabra subliminal, pero diciéndoselos, pero sin decírselos, les estaba diciendo, esto que me van a hacer a mí, a ustedes también se los van a hacer y ustedes tienen que perdonar. Porque es la única forma como van a lograr vencer contra todas estas cosas. La única forma. Ustedes pueden buscar, si no estoy mal, está en YouTube. Es una película que se llama El final de la lanza. Si quieren apuntarla para que la vean. Si no, en algún lugar la van a encontrar. En internet se encuentra todo ahora, ¿no? El final de la lanza. Y esta película es muy interesante. Es de un evento real. Sucedió en esas tribus en Brasil, esas tribus indígenas que viven ahí en la selva, que esta tribu era muy violenta. Se mataban entre ellos y algo famoso, o tal vez lo más famoso de esta tribu, era de que ninguno llegaba a ser abuelo, ningún varón, ningún hombre llegaba a ser abuelo, no existían abuelos. Todos se mataban entre ellos, tribu contra tribu, se mataban entre ellos. El gobierno quería entrar para detenerlos a las buenas o a las malas. Así que la película se trata de un grupo de misioneros que llegaron a este lugar con sus esposas y querían acercarse para mostrarles el evangelio a estas personas, a estas tribus indígenas, y entonces que soltaran sus armas, que creyeran en el Señor Jesucristo y que tuviesen un cambio de vida. Los varones se le acercaron. Los varones empezaron a acercar, fueron los misioneros, sus esposas estaban en lugares seguros, en sus hoteles, su resguardo, donde estaban. Y entonces los varones se acercaron a estas tribus poco a poco, se empezaron a acercar a estos indígenas. Y la respuesta de los indígenas fue que mataron a los misioneros. Con lanzas, con flechas, los mataron a todos. Las autoridades ya solo después encontraron sus cuerpos porque se fueron en el río, encontraron sus cuerpos río abajo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido las esposas de estos misioneros? Mira la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Qué hubieran hecho? ¿Maldecirlos? Qué bueno que se vayan al infierno. Buenísimo. Ya vamos a hablar del infierno, porque el Señor habló del infierno. Qué bueno. ¿Eso habrían dicho? Bueno,
¿Qué hicieron las esposas de estos misioneros? Ellas se acercaron a las tribus, a estas tribus que habían matado a sus esposos, y ellas los evangelizaron, y ellos, los indígenas, se convirtieron. Y la historia principalmente narra sobre la vida del que mató al principal o a la cabeza de los misioneros. Este se convirtió en evangelista y se convirtió en básicamente el mejor misionero en ese momento, en esa situación de las tribus. Y algo muy interesante, él fue el primero que llegó a ser abuelo. Así lo menciona la película. Llegó a ser abuelo. Ese es el poder del perdón. Es el poder de quitar la carga. Es el poder de quitar la pena. Es un poder que nosotros no tenemos y nosotros no lo usamos. Es un poder que nosotros no lo trabajamos. Es un poder que nosotros, pues, hasta lo despreciamos. Si quiero, si me da gana, perdono. No, dice el Señor, tienes que perdonar todo el tiempo. Vamos a entrar entonces a la parábola que hace el Señor. Esto es muy importante, porque debe abrirnos los ojos a la realidad de cada creyente y de todos los seres humanos. Es la parábola que leyeron hace un momento, está siempre en el capítulo 18 de Mateo, pero vamos a leer a partir del versículo 26. Perdón, 24, porque es donde aparece la cantidad. Era un rey que llama a sus siervos y entonces a ver qué deudas tienen, y este siervo tenía una enorme deuda. Ya vamos a ver cuánto es. Versículo 24. Siempre estamos en Mateo 18, ahora versículo 24. Comenzando a hacer cuentas, hablando del rey, este es el rey, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Bueno, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que se lo iba a pagar todo? Es por eso que leímos la cantidad. Versículo 24, 10,000 talentos. Si están apuntando, apunten 10,000 talentos. ¿Cuánto era un talento? En cuanto a dinero, por supuesto, era una expresión de dinero. ¿Cuánto era un talento? Un talento eran, y eso también lo apuntan, 6,000 dracmas. 6,000 dracmas. En aquel entonces se utilizaban los términos también, otra de las formas de moneda que utilizó mucho el Señor es el denario. El denario no era lo mismo que dracma. Dracma es una moneda griega, pero el denario y el dracma son casi equivalentes, casi equivalentes. ¿Qué es un denario? Un denario, según lo que nos dice el Señor, era el salario de un jornalero en un día. O sea, lo que ganaba un jornalero en un día, un denario, que como les digo, casi se parece al dracma, casi se parece al dracma. Pues casi podemos decir un denario es casi que un dracma, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué? El salario de un jornalero. Como que dijéramos el sueldo mínimo en un día. Ya ustedes saben el sueldo mínimo, imagínense y pueden hacer cuentas ustedes. Ahora, un talento son 6,000. 6,000 dracmas o casi denarios. Para el caso lo vamos a usar igual, porque el Señor solamente utiliza esta expresión así. Entonces, ahora hagamos la cuenta. ¿Cuántos son 10,000 talentos? Son 60 millones de dracmas.
60 millones de dracmas, o sea, 60 salarios mínimos en el día. Millones, 60 millones. ¿Será que este hombre lo podría pagar, como dice ahí, versículo 26? Yo te lo pagaré todo. 60 millones. ¿Podría trabajar lo suficiente para pagar todo eso? ¿Cuántas posesiones tenía? Sus hijos, su mujer, todo lo que tenía, que tal vez una casa, si mucho. ¿Podría pagar eso? Qué interesantes las expresiones del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, aquí empieza lo central. ¿Ustedes creen que podrían haberle pagado a Dios la deuda que tenían con Él? ¿Alguna persona puede pagarle a Dios su deuda? ¿Alguna persona puede hacer tantas justicias, tantas cosas buenas para completar la deuda que tenía con Dios? Es muy interesante porque el Señor a través de su parábola nos está diciendo, todos los seres humanos tenían una deuda con Dios y Él la va a demandar. Usted puede hacerse loco hoy. Usted puede dormirse todo lo que quiera. Pero va a llegar el momento que esté delante de Dios y Él le va a exigir una deuda inconmensurable que tiene con Él. Una deuda descomunal. Sí, Señor, pero yo fui bueno. No. La justicia que tenemos que tener para estar delante de Dios es la justicia de Dios. Y no importa lo que haya hecho su familiar, no importa cuántas veces le recen, le hagan misa, no importa cuántas veces le oren, todo eso no logra llenar la deuda. No logra llenar la deuda. Ese era el gran conflicto de Martín Lutero. Martín Lutero, que era sacerdote en aquel entonces, él rezaba todo el tiempo, se confesaba 3 o más veces al día, tratando de llenar, tratando de completar esa justicia y solamente se encontró con su fracaso. Nosotros en esta tierra vivimos como que nada está pasando, pero nosotros como creyentes sabemos la verdad. Un día Dios pedirá cuentas. Y no le va a pedir cuentas a su familia, y no le va a pedir cuentas a su ciudad, no le va a pedir cuentas a su país, a usted, directamente a usted. Y sabe, con una lupa va a revisar cada aspecto de su vida. De hecho, porque aparece en el libro de Apocalipsis que ahí están escritos todas nuestras acciones. Y es lo que dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, entonces dará el pago conforme a todo lo que hizo el hombre, sea bueno o sea malo. Ahora aquí el Señor nos está ilustrando algo muy maravilloso, muy importante, muy fuerte. ¿Qué ser humano puede pagar esa deuda que tiene con Dios? ¿Qué persona puede hacer tantas justicias? No importa cómo se vista, no importa cuántas riquezas entregue o regale. ¿Puede completar ese precio, ese pago? No existe forma. Así que podemos trabajar todo el tiempo. Si existiera el purgatorio, que no es cierto, pero si existiera el purgatorio y allí estamos y tenemos que pagar nuestros pecados, pues tendríamos que estar en el purgatorio toda la eternidad. 60 millones de días aparece aquí. Esa es la ilustración que nos da el Señor. Así que jamás iríamos al cielo, si es que el purgatorio existiera, que no es cierto. No podemos pagarle nada a Dios. Pero el hombre estaba suplicando. ¿Y qué pasa? Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora nosotros sabemos la historia, cómo se completa. Dios quería perdonarnos.
Dios quería librar esta deuda, pero no podía hacerlo solo así. Tenía que justificarnos. Tenía que hacernos completar. Eso es lo que se menciona, la idea que nos da el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Esa palabra destituido significa que no logramos llegar a la medida. No logramos alcanzar la medida suficiente. La única forma de alcanzar esa medida y la única forma para Dios, la única para poder perdonarnos fue enviar a su Hijo y transmitir. Hoy en la mañana estábamos estudiando esa idea, el remitir, la idea de transmitir nuestro pecado a alguien que sí pudiera pagar la deuda. ¿Y quién fue? ¿Quién cargó la deuda? ¿Quién pagó la deuda? Y al final de su vida en esta tierra dice y grita, Tetelestai. Todo ha sido cancelado, todo ha sido consumado, todo ya está completo. El apóstol Pablo toma esta figura tan bella, tan maravillosa, dice que clavó en su cruz el acta de los decretos que nos era contrario, que nos condenaba a nosotros. El Señor Jesucristo tomó esa acta de los decretos y la clavó en su cruz. Ese era el único medio. Gracias a ese pago, pues él sí podía pagarlo, él sí podía cancelar, él sí podía completarlo todo. Es por eso que ahora Dios quiere perdonar al hombre. Pero el hombre es tan malvado, tan perverso, tan malhechor, que desprecia el perdón de Dios. Y dice, no necesito que tú pagues por mí, yo voy a pagar. Vean, vemos a este siervo y nosotros decimos que, pues, qué siervo tan tonto, ¿no? Para usar una palabra, qué tonto. Pensaba que podía pagar. Pensaba que podía completar la deuda. Pensaba que podía pagar esos 10,000 talentos. Ah, qué torpeza. Así son los hombres. Y así son todos. Piensan que pueden pagarle a Dios con veladoras, con ritos, con tradiciones, con gestos, con ir tocando las puertas de casa en casa. Y desprecian esa salvación perfecta, pura, maravillosa, total, ese pago perfecto, total. Y por supuesto desprecian el amor de Dios. Ahí sí entra el amor, porque el perdón es una expresión del amor. Y es la mejor expresión del amor de Dios hacia nosotros, por cierto. ¿Qué pasa si hubieran sido ustedes estos siervos? ¿Cómo se habrían sentido? Es por eso son tan buenas y tan motivadoras las parábolas de nuestro Señor, porque nos hacen pensar y reflexionar hacia nosotros. Si yo hubiera sido ese siervo, ¿qué hago? Bueno, veamos qué pasa con el siervo. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Vean qué interesante. Nada más saliendo. Le habían quitado todo y él estaba preso. En ese instante él sale. ¿Y qué es lo primero que hace? No dice al día siguiente, no dice en una semana, no dice al año siguiente. Inmediatamente. Uno que le debía 100 denarios, ahora ya sabemos que es un denario, más o menos como el dracma, ya se los expliqué. O sea, 100 días, sí era bastante la deuda, pero no se comparaba con la deuda que él se le había perdonado. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Esto entonces lo notan los consiervos de él. Se enojan, se entristecen, se molestan y entonces van a hablar con el Señor que le había perdonado todo. Y entonces, que por cierto son una figura de los ángeles para empezar y de las oraciones también. Le hablan al Señor, el Señor llama de vuelta al siervo. Llama de vuelta al siervo y entonces es el versículo 32. Entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Algo que me llama la atención de este pasaje es que, y ojalá que lo lleguemos a aplicar en nuestra vida completamente. Hermanos, el Señor no nos va a estar diciendo que le amemos. El Señor no nos va a estar diciendo que le sirvamos. El Señor no nos va a estar diciendo, vengan a la iglesia, siembre en la obra, de sus primicias, de eso. El Señor no va a estar haciendo eso. El Señor no nos va a estar diciendo, ámense los unos a los otros. Lo dijo una vez y con eso fue suficiente. Hermanos, este reino, esta iglesia, este lugar en donde nosotros nos encontramos, o esta religión, si le quieren llamar así, es una religión de conciencia. No se trata de que usted no vino a la iglesia, entonces el pastor me va a regañar. No. Hay una pregunta más interesante. Si usted no viene a la iglesia, yo le pregunto, ¿qué siente? Al final de ese día, que sea lo que sea que haya hecho, lo hizo. Se fue con la familia, se fue a divertir, se fue al cine, se fue al fútbol, sea lo que sea que haya hecho. Yo le pregunto, al final de ese día, ¿qué siente su corazón? ¿No? ¿No le importa? ¿Le da lo mismo? ¿Tuvo bueno el partido? La pregunta es, si no siente nada, ¿será que tiene el Espíritu Santo? ¿Será que se ha convertido al Señor? Si estamos aquí, que sea porque el Señor nos mueve adentro, porque Él me ha perdonado todo, porque Él ha cancelado todas mis deudas, todas mis penas. Si yo muero, no pasa nada. Si yo muero, es mejor para mí. En ese instante veo al Señor por toda la eternidad. Él lo hizo. Yo no hice nada. Yo solo recibí el regalo. Yo solo le digo gracias. Pero la pregunta entonces es, ¿le importa? ¿Le importa estar cerca del Señor? ¿Le importa aprender de Él? ¿Le importa honrarle? Todo, nosotros, ese es uno de nuestros principios como bautistas, somos cristocéntricos. Él es el centro, Él es la razón. Si yo doy diezmo, si yo doy primicias, si yo siembro la obra, es por Él, es para Él, es para honrarle, para glorificarle, para reconocer lo que Él hace. Si yo le alabo es por Él, por lo que hizo en la cruz, por salvarme. Ya el plan está todo revelado, todavía no está completo. Falta la resurrección. ¿Y saben qué? La resurrección tampoco se compra. La resurrección es un regalo de misericordia. Con las hermanas el capítulo 8, estamos leyendo el capítulo 9, perdón, estamos viendo. Dios nos eligió para ser vasos de misericordia, para mostrar toda su misericordia en nosotros. Por eso que nos va a glorificar, nos va a hacer reyes, príncipes, sacerdotes, jueces. Vamos a juzgar a los ángeles, pero no porque soy muy bueno, soy muy inteligente, que sabio soy. Él lo hizo todo en su cruz, con su sangre. Lo completó todo, lo canceló todo, lo hizo todo por mí. Lo que el Señor espera, y es por eso que me llama la atención ese versículo 33, ¿qué siento yo? Así como yo te perdoné, ¿no debías tú sentir lo mismo? Así como yo hice esto por ti, ¿no debías tú sentir igual? Porque lo que Dios quiere de nosotros es una nueva criatura. Lo pueden ver en Gálatas. Ahí está. Una nueva criatura.
Debemos hacerlo todo para Él. Debemos exaltarle completamente. Y algo muy importante, debemos perdonar. Porque en el perdón está el perdón de las demás personas. Está el amor de Dios para las demás personas. Y si ven las demás personas el amor de Dios en nosotros, entonces ellos recibirán la salvación. ¿La salvación de qué? Vean la sentencia, versículo 35, así también, versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Como no han cambiado sus corazones, como no han sido transformadas sus mentes, como no pagan de la misma manera como ustedes recibieron de bendición, quiere decir que son creyentes o no son creyentes, son salvos o no son salvos, son hijos de Dios o no lo son. El Señor está dando una sentencia muy fuerte. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es perdonar, tener perdón hacia las demás personas. Ahora, hermanos, nosotros sabemos de qué nos hemos librado. Y es nuestra responsabilidad decirle a las demás personas de qué se deben librar. Ahora, les van a odiar por eso. Los van a detestar por eso. Lo hicieron con el Señor, lo hicieron con los apóstoles y así lo harán con nosotros. Nos van a detestar. Este mundo le ha echado tierra a la idea de la condenación. Vean la forma de expresarse del Señor Jesucristo acerca del infierno. Y vamos a ir a Marcos, ya que estamos viendo Mateo y Marcos. Marcos capítulo 9, esta es la expresión del Señor Jesucristo, que les quede bastante claro, en el infierno no hay un lugar pacífico, un lugar para el que medio pecó, que no está tan terrible, no. Capítulo 9 de Marcos, versículo 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que debemos advertir a las personas. Se le ha dado muchas formas al infierno. Es un lugar oscuro, es un lugar de locura, es un lugar en donde Dios no está, como que pareciera algo bonito. Algo simplemente vacío. No. La expresión del Señor Jesucristo es el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere, que es una idea de carcomer. Es la idea de destruir, corromper por dentro. Por dentro, la corrupción del gusano, por fuera, el fuego que nunca se apaga. Hermanos, ¿saben qué pasó en el 2001 en la situación de las Torres Gemelas? Y que estaban consumiéndose esos edificios, habían como 3,000 personas, más de 3,000 personas, algunos cuantos se salvaron, y que estaban ahí consumiéndose el fuego. ¿Qué estaba pasando en esos momentos, en esos minutos, antes que cayeran los edificios? La gente se estaba lanzando al vacío. Si ustedes hubieran sido bomberos o rescatistas en ese momento, en ese instante, ahí cerca de las Torres Gemelas, ustedes hubieran escuchado el ¡buf! 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 Eran personas cayendo, huyendo. Ahora yo les pregunto, ¿huyendo de qué? Del fuego. En la mente de esas personas era mejor saltar al vacío con tal de salir huyendo del fuego. El fuego eterno es una tortura que nunca se apaga, que nunca termina.
Esa es la tortura. Esa es la condenación que les espera a todas aquellas personas que desprecian. ¿Y desprecian qué? Como lo he explicado ahora. Es que no lograron pagar sus pecados. No, ya los pecados están pagados. Es que no lograron cancelar sus pecados. Ya todo eso está. Despreciaron el amor y el perdón de Dios. Y por eso el mundo nos va a atacar, el diablo nos va a atacar, tenemos ese mensaje vital y no lo damos. Al dar el perdón a las personas, démosle y mostrémosle la realidad del infierno. Este es el mismo Señor que nos habló, la realidad espantosa del infierno. Hagámosle notorio a las personas. ¿Sabe por qué? Porque si sus hijos se apartan de la iglesia, se apartan del Señor, porque tienen que ir a trabajar, ahí terminarán sus hijos, en ese lugar. Si sus hijos se apartan por ir a jugar fútbol, por ir a divertirse, por ir a estudiar, y por eso se apartan del Señor, se apartan de la fe, se apartan de la salvación, ahí van a terminar. Sí, pero son mis hijos. Sí, no importa. Yo los tuve, yo los crié. Sí, no importa. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, perdonemos. Esta semana estaba meditando sobre este mensaje y creo que definí el perdón de Dios de esta manera. Yo creo que el Señor, todos los días que nosotros nos levantamos, porque Él no se levanta, Él no tiene días, todos los días que nosotros nos levantamos, para empezar a hacer las cosas que hacemos todos los días, creo yo que el Señor se dispone, bueno, este día voy a perdonarte. Este día, bueno, te voy a perdonar todo lo que hagas, Pablo David, te voy a perdonar todo lo que hagas. Mejor no digo nombre, solo voy a usar mi nombre. Voy a perdonarte hoy todo lo que hagas. Y el día siguiente voy a perdonarte hoy todo lo que hagas. Creo que esa es la disposición y es la mejor definición que tenemos sobre el perdón de nuestro Señor. Porque todos los días hacemos mal, todos los días hacemos daño. Y todos los días Dios nos perdona. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Por qué nosotros no nos disponemos de la misma forma? Cada día que nos levantemos, todo lo que me hagan, hoy lo voy a perdonar. Todo lo que me hagan, todo lo que me insulten, todo lo que me dañen, todo lo que me desprecien, hoy lo voy a perdonar. Más o menos eso tiene que ver la expresión del apóstol Pablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no dure tanto tiempo. Somos humanos, nos vamos a seguir enojando, nos va a molestar el malestar que nos hagan o las deudas que nos tengan, pero que no nos controlen, que no nos dominen. Y nuestra obligación es mostrarle a este mundo el perdón de Dios, que es más importante, que más valioso que cualquier cosa que hay en esta tierra. Y usted no sabe a cuántas personas va a perdonar con su perdón. ¿Cuántas personas, quiero decir, se van a salvar con el perdón que usted dé? Por eso les hablaba de la película. Esas mujeres, ¿creen que para ellas no fue difícil? ¿Creen que para esas mujeres no fue duro, espantoso pensar, este hombre al cual estoy hablando del Señor en este momento, tal vez fue él el que le tiró una flecha o le metió la lanza a mi esposo? ¿Creen ustedes que no perdonaron de todo corazón? Por supuesto que sí. Fue duro, fue un proceso, pero hay que hacerlo. El Señor nos ha llamado y ese es nuestro poder, nuestra defensa. Perdonen todos los días, así como Dios nos perdona a nosotros nuestras deudas todos los días. Que el Señor les bendiga.